El versículo 24. We'll be reading the verses 24. Cuando lo tenga me dan un amén. Book of Matthew, chapter 7, verse 24. Amen. 6:24. Verse, Yeah, 6:24. verse 6:24. Matthew chapter No, 6. no, no. Matthew 7:24. chapter 7. 7:24. Matthew chapter 7, verse 24. Porque esa historia también se consigue en Lucas capítulo número 6. The part of the Bible, the scripture in Esa Matthew, misma we also find it in the Lo book of Luke. único que es que empieza diferente. Pero, The only difference is in how it starts. amén. Tenemos Adoramos a Dios. atrás, Te adoramos. Vamos te a esperar. adoramos, te adoramos. Mateo capítulo 7, Matthew chapter 7, 7:24. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios, a la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: amén. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Verse 24, chapter 7, book of Matthew, the Word of God. We read the Word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on the rock. Amén. Pues el tema es: ¿cómo está tu fundamento? Today's title is How is Your Foundation? Gloria a Jesús. Oramos. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, Dios, dándote gracias, Señor, por tu infinito amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias te damos, aleluya, por este compartir el cual tenemos en este lugar. Aleluya, donde tú eres el huésped principal de esta reunión, Padre amado. Te damos gracias por cada hermano, cada visita que nos visita en esta tarde. Mira tu palabra, Señor, que ha sido leída en esta hora. Te pedimos, Dios de la gloria, Señor, que ella no torne atrás vacía, sino que haga el efecto por la cual ha sido enviada. Prepara la mente, prepara los corazones, oh Dios del cielo. Aleluya, Señor, y que tu palabra, Señor, sea glorificada en esta tarde. Aleluya. Reprendemos y atamos al hombre fuerte, toda altimaña del enemigo, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Limpia los aires contaminados, Dios del cielo, aleluya. Que haya libertad, alabanzas a tu nombre, de predicar tu palabra, Señor, con toda libertad. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a estar con la ayuda del Señor predicando bajo el tema ¿cómo está tu fundamento? And we're going to be preaching today's title under the help of the Lord. Bajo el tema ¿cómo está tu fundamento? How is your foundation? Y cuando, ¿verdad?, pregunto ¿cómo está tu fundamento? And when I ask how is your foundation, Pues ya Dios me había preguntado a mí God has already asked me, ¿cómo está tu fundamento? how is my foundation? Gloria a Jesús. Tenemos que We have to entender understand que estamos viviendo tiempos difíciles, that we are living very difficult times, que no es una sorpresa para la iglesia, that it is not a surprise or shouldn't be a surprise for the church, porque la misma palabra because the word itself nos deja saber advises us, lets us know los eventos futuros. the future events. El libro de Mateo, el capítulo número 24, In the book of Matthew, chapter 24, nos habla de guerras it speaks of us of wars y de rumores de guerra. and rumors of wars. Nos habla también que vendrán falsos maestros, It also advises us or lets us know that false teachers, falsos profetas, false prophets, gloria a Jesús,
pero de ellos nos tenemos que cuidar. But Christ tells us to keep ourselves from them. Por lo tanto, That is, no solamente llegan, ¿verdad?, estos personajes a la vida de la iglesia, and these people, false people, not only come themselves to the church, sino que también tenemos que batallar but we also have to fight in the faith con una guerra espiritual, in a spiritual battle. que como único That in the only way podemos vencer we can defeat es teniendo a Jesús is having Christ a Jesus nuestro lado. in our side. No hay otra forma There is no other way en el cual vamos a ganar esta batalla that we will win this battle. si no estamos con Cristo We are not crucificado. in Christ. Por eso el apóstol Pablo dijo que estaba juntamente con Cristo crucificado. This is why Paul says that he was together crucified with Christ. Él dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. He said that I no longer live, but Christ himself lives in and through me. Por lo tanto, This is why es menester importante it is important que nuestro fundamento that our foundation en la palabra de Dios in the Word of God, y en nuestra relación con Dios in our relationship with God, sea una sólida. should be a solid one. Que no importa Should be firm and steadfast, that no matter what, las situaciones the situation, que pueden llegar a nuestra vida, the storms and situations of life that can come to our lives, nosotros sabemos we will know en quién in who hemos creído. we've trusted in. Sabemos We know que la iglesia that the church no está sola en la faz de la tierra. is not alone on earth. Estamos acompañados de tres personajes poderosos, We have the Trinity of God with us. que es Dios Padre, It is God Father, Dios Hijo God Son, y Dios Espíritu and Santo. God Holy Spirit. Ahora nos corresponde a nosotros Now it is our duties estar atento a la voz de Dios, to pay attention to the voice of God. ¿verdad? Porque Dios no ha dejado de hablar Because God has not stopped speaking. y Dios nos habla y nos ministra And God continues to speak and minister a través de su poderosa palabra. through His Word. En el ministerio de Jesús en la tierra, In the ministry of Jesus Christ on earth, Jesús hizo muchos milagros, Jesus performed many miracles. libertó a muchos endemoniados. He delivered those who were possessed of evil spirits, unclean spirits. O sea que para Dios, para Cristo, ¿verdad?, para el Espíritu Santo no hay nada imposible. It means that for Christ, for God, there's nothing impossible. Pero nos corresponde a nosotros But it is our responsibility escuchar la voz de Dios, to hear the voice of God. porque dice la Biblia que la fe viene Because the Bible says that faith comes por el oír through hearing y el oír la palabra de and Dios. hearing the Word of God. O sea que no podemos ser Which means that we cannot be a hearer, que se nos olvide lo que hemos escuchado, that we forget what we heard, sino que tenemos que procesar la palabra de Dios y meditar en ella. but we must receive the Word of God and meditate on the Word of God. Glorificado sea el nombre de Cristo. Entonces Jesús escribe aquí, ¿verdad? Sabemos que Mateo es el autor de la carta o de este libro de Mateo, So we know that the author of this book of Matthew is Matthew himself. pero las palabras que fueron dichas por Jesús. And the words that he writes are words that were spoken by Jesus Christ. Entonces Jesús no solamente vino a salvar, And Jesus Christ not only came to save, pero también Él quiere que la iglesia, but the church, he also wants the church que esté fortalecida en medio de los tiempos. to be strengthened in the middle of these tough times. O sea, que nada mueva la iglesia de los fundamentos en el cual ha sido establecido. That nothing may deter us from the foundations, the word of truth of God that he has established before his Son. Pero esa parte nos corresponde a nosotros. But it is our responsibility to stay firm
on the Word of God. de mantener el fundamento sólido, To maintain our foundations firm, nos corresponde a cada uno de nosotros. it is our own responsibility. Dios hizo lo que era imposible para los hombres, God did what was impossible for man, porque el hombre se encontraba muerto en sus delitos y pecados. because man was found dead in his trespasses and sins. Pero Dios envió a su Hijo unigénito But God sent His only Son, para que todo aquel que en Él cree so that all those who believe no se pierda, shall not perish, mas tenga vida eterna. but have everlasting life. Y aquí habemos hermanos que hemos aceptado ese reto. And here are those who have Aleluya, que accepted hemos recibido a by Jesús faith, who receive Jesus Christ como by faith Señor y Salvador de nuestra as vida. their Lord and Savior of their lives. El único pecado, aleluya, que nadie puede sacar, The only sin that nobody can be, solamente la sangre de Cristo es la única que nos puede librar del pecado. and only the blood of Christ can save us from sin. Era el pecado de la muerte, por cuanto todos habíamos pecado, estamos destituidos de la gloria de It Dios. was the sin of death, which was all of us have fall short of the glory of God. Pero gracias a Dios por Jesucristo. But thank God for Jesus Christ. Entonces ahora en este mensaje And now in this message, en el cual Dios quiere hablarnos en esta hora, in which God wants to speak to us today, tiene que ver con el fundamento nuestro. has to do with our own foundation. Y Jesús dijo que lo iba a comparar And Jesus says that He will compare con un hombre prudente with a wise man que edificó su casa sobre las rocas. who built his house on the rock. Yo estoy seguro que aquí todos hemos visto de una, ¿verdad? Aún por televisión, o otros quizás tuvieron, ¿verdad? En medio de una And tormenta I'm sure actual. that everybody here has experienced these tough, strong winds and storms in this current earth. Y vemos cómo las casas que no tienen buenos fundamentos We see how houses who don't have strong foundations son devastadas. are completely destroyed. Eso le sucede al hombre And this happens to the man cuando no tiene su fundamento when their foundation, man's foundation, bien sólido is not great, is not firm en Cristo, in Christ, que es la piedra angular. which is the rock of God. Ese es el fundamento nuestro. That is our foundation. Es Jesús. Is Jesus. Porque no estamos exentos Because we are not exempt. de que lleguen situaciones a nuestra vida, Situations that can come to our de que lives. lleguen crisis a nuestra vida. Crisis coming to our lives. Entonces la crisis, And then the crisis, las situaciones que puedan llegar a nuestra vida, situations that can arrive to our lives, no nos pueden mover cannot move us del fundamento from the foundation que es Cristo Jesús. that is Christ Jesus. Entonces, ¿por qué And then why hay momentos there are times or moments donde conocemos hermanos en la fe when we know brethren in the faith que están sirviéndole al Señor, that are serving the Lord Jesus Christ, pero llega el momento de la crisis, but when the time of the tough time comes, no tienen la fuerza don't have the strength en Cristo in Christ porque no tienen el fundamento bien hondo. because they don't have a very strong foundation, O sea que nuestro fundamento tiene que estar bien cimentado en Cristo. which means that our foundation must be very firm in Christ. Por eso es que vemos This is why we see cuando llegan situaciones difíciles, when we have tough situations that come, así vamos a ver we will see cuán profundo how firm estaba nuestro fundamento. is our foundation. Porque Why? si nosotros sobrevivimos This is why if we can survive a las pruebas, the tribulaciones, trials and tribulations, a las situaciones que se puedan presentar a nuestra vida, the tough situations that can a las arrive crisis. at our lives, the crisis that can arrive at our lives, porque el día malo nos llega a todos. because the bad days can come to our lives, No estamos exentos por cuanto le servimos a Cristo, and we are not exempt from evil coming to our lives, que la situación a nosotros se ponga fuerte. that our situation in our lives have become tough. Entonces nosotros tenemos And then we have que tener nuestro fundamento sólido our foundations para mantenernos firmes. firm so that we can stay firm in the En el versículo número 25 de Mateo,
In verse number 25 of Matthew chapter 7, está hablando sobre una metáfora we see a metaphor en el cual describe una lluvia, which describes a rain, unos vientos, a wind, unos ríos rivers que soplaron that blow y golpearon and pound la casa. the house. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice ese versículo 25 The verse 25 says que esa casa that house no cayó. did not collapse. ¿Por qué esa casa no cayó? Why didn't that house collapse? Porque estaba fundada Because it was his foundation sobre la roca. on the rock. ¿Y quién es la roca? And who is the rock? Jesucristo. Jesus Christ. Alabado sea el nombre del Señor. Praise be the name of the Lord. Pero también But also, hay unas consecuencias we have consequences para aquellos for those que no who do not, oyeron la voz, hearing the word of God, que no hicieron caso a la palabra de Dios. did not act on these words of God. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice el 26, versículo 26. This is why in verse 26 it says, Cualquiera que me oyere estas palabras, whoever hears these words of mine, porque Dios habla, because God speaks. Dios nos habla a través de su palabra, God speaks to us through Dios His nos word. habla a través de sueños, God speaks through us through Dios nos dreams and habla a visions. través de God profecías. speaks through us through Alabado prophecies. Jesús. Pero nos corresponde a nosotros hacer caso a la voz de Dios. But it's our responsibility to hear Porque the word of dice- God and act on it. Porque dice la Biblia Because the Bible says que el que no hace, that those who do not do, le voy a comparar, dijo Cristo, I will compare, Christ says, I will compare that man con un hombre insensato like a foolish man que who edificó su casa built his house sobre la arena. on the sand. O sea, no hay fundamento. There's no firm foundation. Es fácil construir sobre la arena It is easy to build your house on sand porque no hay que pasar mucho trabajo. because there's not much work that must be done. Pero es más fuerte But it is much more tougher. preparar nuestro fundamento Prepare our foundation en Cristo, in Christ, porque en Cristo because in Christ, tenemos que sacar because we have to remove from todas our aquellas lives cosas de nuestra vida everything from our lives que a Jesús no le agrada. Christ is not pleased with. Tenemos que abandonar We have to abandon y hacer morir and die al viejo hombre. old man, O sea que tenemos which means that we have to que dejar muchas cosas leave behind que nosotros con este a cuerpo lot of things that desires of this flesh, of this body, le gusta. it endures and pleases itself with. Pero para agradar a Dios But in order to please God, tenemos que dejar we have to abandon todas aquellas cosas all those things que nos asedian that are around us, para poder so that we can be able to tener nuestro fundamento sólido have and build our foundation y no fundarlo sobre la arena. and not build it on sand. Entonces Dios nos aconseja a través de su palabra, ¿verdad? Porque la palabra, And so God speaks through us through His Word, because His Word, Dios God, la ha dejado para nuestra enseñanza, has left us His Word for our teaching, our instruction, para que nosotros podamos ser una iglesia so that we may be His church and His body, victoriosa, victorious. una iglesia So we could be a church que no se cae, that will not fall, que tiene su fundamento sólido that His foundation is firm, porque está fundada sobre la roca. because it is firm over the rock. It is Y built on the no rock. importa cuán fuerte sea la lluvia, And it doesn't matter how strong the rains fall. no importa cuán fuertes sean los ríos ni los vientos que Doesn't matter soplen, how strong the winds and the rivers run. aquella casa que está fundada sobre la roca no va a caer. That house that is built on the rock of Christ will not collapse. Pero cuando nos vamos a la que fue fundada sobre la arena, But when we go to the house that was built on sand, cuando llegan estos momentos de lluvia, de viento fuerte, when the rain falls and the rivers rise and the winds blow and pound, entonces la casa cae and then the house collapses.
y fue grande su ruina. And it collapsed with great crash. Por eso cuando miramos el hombre que cae This is why we see a man who falls and collapses. de la gracia de Dios, From the grace of God, es grande su ruina it is a great crash, porque se le hace difícil because it is difficult para levantarse y volver otra vez a los caminos del Señor. to be able to lift up and stand up and return to the ways of the Lord. Por eso tenemos que ser prudentes This is why we must be wise y edificar and build nuestra casa our house sobre la roca, on the rock. que es Cristo Jesús. That is Jesus Christ. Dios no quiere, el Señor no quiere God doesn't want us que el hombre perezca. for man to be lost. Dios no quiere que el hombre se pierda. Man doesn't want to be lost or Por, perish. por eso no solamente Dios nos habla en la palabra de milagros, Not only does the Word of God speaks to us of miracles, de sanidades, of healings, sino también nos habla but also speaks to us of qué tenemos que hacer what we need to do para mantener nuestra vida espiritual to maintain our spiritual lives. como Cristo quiere que nosotros la mantengamos. Like Christ instructs us to maintain our lives, our spiritual lives. Por eso en el libro de Marcos 7:21 This is why in the book of Mark chapter 7 verse 21, dice la Biblia, the Bible says, Jesús hablando dijo, porque no todo el que me dice Señor, Señor, and he says, what, verse 21, from not everybody who says, Lord, Lord, entrará en el reino de los cielos, will enter in the kingdom of heaven. sino el que hace la voluntad If not those who do de mi Padre the will of the Father que está en los cielos. who is in heaven. Eso nos deja saber a nosotros que hay que morir al yo. This means that I must die to myself. Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, Christ says, those who want to follow me, niéguese a sí mismo, deny yourselves, tome su cruz grab your cross, y sígame and follow me cada día. every day. Desde ese momento From that moment on, que decidimos tomar la cruz that we decide to take on our cross y seguir a Cristo, and follow Jesus, hemos comenzado a construir un fundamento. we have decided and started to build a foundation. Pero como dije anteriormente, But like I said before, tenemos la responsabilidad we have the responsibility individualmente individually de que ese fundamento that foundation esté sólido. be firm. Entonces, ¿cómo está mi relación So therefore I ask, how is our relationship con el Dios del cielo? with our God, with our heavenly Father? ¿Estaré yo cumpliendo Am I fulfilling, obeying con lo que la palabra de Dios nos manda a hacer? with what the Word of God is instructing us to do? Esta misma palabra que yo traje en esta tarde, And this same Word of God that I am bringing today, también habló Lucas de ella. Luke also speaks of it as well. Gloria a Jesús. En el capítulo número 6, Chapter number 6, versículo número 46, verse number 46. Jesús hace una pregunta. Jesus asks a question. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? And in the way that Jesus asks this question, pay careful attention. Why do you call me Lord, Lord? Porque reconoces que yo soy Dios, You recognize that I am Lord, que soy el Señor del universo, that I am the Lord of the universe, que soy el creador de los cielos y la that I tierra, am the creator of the heavens and the que earth, te creé y te formé a mi imagen y mi that I semejanza. have created man in his image. ¿Por qué me estás llamando Señor y Señor? Why do you call me Lord, Lord? Mas sin embargo, And no estás haciendo lo que yo digo. don't do the things I say. Porque una cosa es reconocer a Dios, Because one thing is to recognize, Lord, pero otra cosa es hacer lo que Dios nos mande a and hacer. another thing to actually do or obey the things that Alabado I sea say. el nombre del Señor. Yo puedo tener a Dios en mi noticia,
I can have Christ and I can speak of Christ, pero puedo estar haciendo lo que mejor me plazca a mí. but I can be doing my own will. Y no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. And I'll be doing what God wants me to do. ¿Verdad? Porque la Biblia dice Because the Bible says, the Word que of por God los says, frutos se conoce, that by your fruits you will be known. entonces se conoce el árbol. And the tree will be known by its fruit that it bears. Y ahí sigue hablando también en ese libro de Lucas, capítulo 46, sigue hablando de todo el que viene a él, a Jesús. And in that same chapter 6, verse 4, more forward in verse, it talks about those who come to him. O sea que el hombre tiene que allegarse a Jesús. Which means that man must be drawn near to Christ. Es el hombre que se aleja de Dios. Man is the one who separates himself. No es Dios quien se aleja del hombre. Not God who separates himself from man. Por lo tanto, Dios espera que el hombre se acerque a él In this, that God expects man to draw near to him y que oiga su palabra and to hear his voice. y que esa palabra le permita trabajar en su espíritu. And that word of God bears fruit inside of him. Porque voy a decir algo. That he can say something. La palabra de Dios produce cambios en la vida del hombre. The word of God produces change in the man's life. Por lo tanto, hay que abrir el corazón y dejar que la palabra de Dios penetre. So we come with an open mind and heart to allow the word of God so we can receive the word of God. Porque la palabra de Dios no está muerta. Because the word of God is not returned La void. palabra de Dios es viva. The word of God is alive. La palabra de Dios hace The efecto. word of God does effect. La palabra de Dios corta como una espada de dos filos. The word of God cuts like a sword, like a two-edged sword. O sea que cuando Dios entra en la vida del hombre Which means when God enters the life of man a través de su palabra, through his word, comienza a destilpar he starts to remove todo lo que a él no le agrada. everything that God is not pleased Pero with. el hombre tiene que acercarse a Dios, tiene que venir a Dios But man must draw near to God y oír la palabra del Señor. and hear and do and obey his words. Y ahí es donde el Señor dice que compararé a ese hombre. Cuando habla de hombre, habla también de mujer. And this is where Christ says that I will compare man, and when he speaks of man, he speaks of both sexes, both genders, Que edificó su casa, that built his house, cavó hondo. that he dug deeply, O sea que nos toca a nosotros profundizar en las cosas de Dios. that we must allow the deep and mysteries of the Lord Jesus O Christ. sea que Dios no quiere que le busquemos superficialmente, God doesn't want us to look for him superficial, superficially, sino que tengamos una intimidad profunda con Él, that we may have a deep and profound relationship with him. que echemos raíces That we bear deep roots a través de la sangre de Cristo, through the blood of Christ. que nada nos va a poder mover del fundamento, That nothing will be able to remove us, separate us from the foundation. pero yo tengo que hacer mi parte. But I must be responsible with what God asks me to do. Tengo que procurar I have to be responsible. que mi vida I have to be responsible with my life. esté llena That my life is filled de la gracia de Dios. with the grace of God. Que Dios That God nos ha dado las herramientas has given us the tools and the resources para que nosotros podamos so that we may be able to vivir una vida victoriosa en Jesús. live a victorious life in Jesus. Filipenses 4:13 dice, Philippians chapter 4 verse 13 says Pablo hablando dice que todo that everything lo podemos en Cristo que nos fortalece. and I am able to do all things through him who strengthens me. Pero tiene que ser en Cristo. But it must be in Christ. O sea, Cristo tiene que estar en mi noticia. Christ must be in my life. O sea, yo tengo que acercarme a Él I must be drawn near to him y mantenerme cerca de Él. and stay near to him. Porque la Biblia dice que si nos acercamos a Él, Because the Bible says if we draw near to God, Él también se va a acercar he will draw near a nosotros. to us. Por lo tanto, So this I say, no todo el que dice Señor, el Señor, that everyone who says Lord, Lord,
entrará en el reino de los cielos. will enter in the kingdom of heaven. Ahora, ¿cómo está mi vida delante del Señor? Now, how is my life before the Lord Jesus Christ? ¿Cómo está mi fundamento delante del Dios de los cielos? How is my foundation before the Lord ¿Mi Jesus Christ? fundamento está sobre la arena My foundation is over sand, o está sobre la roca? is over rock. Esperamos en Dios que todo y cada uno de nosotros We hope that each and every one of us tengamos nuestro fundamento are building our houses en la roca que es Cristo on the Jesús. rock who is Christ Jesus. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando tenemos nuestro fundamento en la roca, cuando llegan los momentos difíciles a la vida nuestra, Because when our houses are built on the rock Jesus Christ and tough moments and tough storms come, nosotros como iglesia, cuerpo de Cristo, us like a church, the body of Christ, vamos a saber dónde tenemos que acudir we will know who we need to run to para buscar nuestro socorro, be able to look for our refuge, que lo da Dios. who is God. Y no hacer como hacen algunos que en vez de acercarse a Dios, And not do like many who, instead of drawing near to God, se alejan de la presencia de Dios. they continue to keep running away from God. Porque eso depende del fundamento. That depends on our foundation. Cuán sólido esté mi relación con Dios. How firm is our relationship with God? Es lo que me va a sostener Is it what is going to keep us firm en este caminar con el Señor. in our walk with God? Jeremías, dice la Biblia que Jeremías llegó un momento que quiso engancharlo todo. Jeremiah, there came a time when the prophet Jeremiah wanted to give everything up. Pero qué lindo que Jeremías estaba lleno del Espíritu Santo. But the Spirit of God entered in Jeremiah and woke him up. Y por tanto, And this él rectificó rectified y no soltó los guantes como decimos nosotros, and did not give up the calling which God had made over his life. sino que sintió el fuego. But he felt the revivaling and the rekindling of the fire of the Spirit of God in him. Ese fuego que es tan importante, A rekindling of the fire of the Spirit of God, which is que lo important. dejó Cristo a la iglesia That Christ has given the church para todo aquel que cree en el Señor. for all those who believe in the Lord Jesus. Porque la Biblia dice que todo aquel que cree en mí, So the Bible says that all those who believe in me, como dice la Escritura, tiene que ser como la Biblia dice, no como el hombre dice. like the scripture says, not like how man says, De su interior from within, correrán rivers ríos will flow within, de agua viva. living waters. ¿Y quién da ese golpe de agua viva? Produces the rivers of flowing water. Es el Espíritu Santo de Dios, The living water that flows is the Holy Spirit of God. que no solamente está ahí para consolar, There to counsel us, pero también está ahí para dirigirnos, but it is there to guide us. también está ahí para levantar la The Holy iglesia Spirit is there to strengthen y the church presentársela al novio, a Cristo, and present the como una church novia as ataviada the bride before a groom of Christ, que se ha cuidado, aleluya, who has kept himself, ha guardado sus vestiduras, who has kept himself of their garments, que no se ha manchado con el pecado, who doesn't have a blemish of sin on them con el pecado de este mundo, with the sin of this world, sino que se ha cuidado. but has kept himself. Y nosotros hemos visto aquí en la tierra, And we have seen cuando la novia se va a casar, when the bride will marry, que se va a presentar delante de su novio para hacer un matrimonio, that the bride presents himself before his groom, cómo escoge su mejor vestido. how she selects her best dress. En ese traje no quiere que hayan manchas, In that dress, there's no blemish, en ese traje no quiere que hayan arrugas. there's no wrinkles. Cuanto más nuestro Padre Celestial, How much more our Heavenly Father nuestro Padre no quiere que la iglesia doesn't want the church que se manche have a stain con las cosas de este mundo. with the stain of the things of this world. Por eso es que damos hincapié This is why it is we exhort a nuestro fundamento. ¿Cómo está mi fundamento? that our foundation be firm.
Porque cuando el fundamento no está sólido, Because when our foundation is not firm, cedemos a las tentaciones, we succumb to the temptations. cedemos a muchas cosas, We succumb to many different evil desires porque no estamos escuchando la voz de Dios. because we're not hearing the voice of God. Por lo tanto, nos tenemos que fortalecer Which was why we need to strengthen ourselves en el Señor in the Lord Jesus Christ y en el poder and in the power de su fuerza. of His strength. Ahí es donde tenemos que arreguindarnos. This is where we need to grab on to. No se suelte de Cristo. We should not let go of Gloria al Christ. nombre del Señor. El tiempo se está acabando. The times are drawing near. Las cosas no dicen otra cosa. The times that which we are living in. Las profecías se están cumpliendo. Prophecies, biblical prophecies are fulfilling. Muchas de ellas se han cumplido Many of them have fulfilled. y otras se están cumpliendo. And others are fulfilling themselves. Quiere decir que Cristo Which means that Christ va a llevarse a su iglesia de la faz de la will tierra. lift up the church from the heavens, from the earth. Aquella iglesia que ha guardado, That church that has kept, como la iglesia de Filadelfia, like the church of Philadelphia, la palabra de su paciencia. the word of their patience. Él dijo, He said, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, "For you have kept the word of my patience, yo los voy a librar. I will keep them." Cristo va a librar la iglesia Christ will keep us de la ira from que ha de venir the wrath sobre el mundo that entero will come over the entire earth para probar to test a los moradores the dwellers de la tierra. of the land. Por eso estamos en tiempo, That is why we de are in those escapar. times to escape, aleluya, de correr to run, to flee en dirección donde está Jesús. in the direction of Si estamos Christ. caminando de espalda a Cristo, es momento de hacer un giro de 180 grados. If we are running away from Christ, it is time to turn 180 degrees and Hacer towards un giro de Christ. 180 grados Run 180 degrees in the direction toward Christ if we are running away from Christ. hacia la dirección donde está Jesús. In the direction where Christ is. Porque hay caminos que el hombre Because there are ways that el hombre le parecen derecho, there are ways that man it appears that are straight. le parecen rectos, That appears to be straight. There are ways that man appears to be straight. pero son caminos de muerte. But their end is death. Y Cristo no quiere la muerte del hombre, Christ wants to free us from eternal death. sino que quiere que el hombre llegue y se arrepienta But wants that man repent y diga, heme aquí, Señor, aquí yo estoy. and say and obey and hear and obey the words of Christ. Porque y con esto termino. And with this I finish. La Biblia dice que como en los días de Noé, The Bible says, like in the times of Noah, así será like that, la venida the coming del hombre. of the days of the Son of Man. El hombre festejando, The man will be feasting and partying, casándose, dándose en casamiento. marrying and getting married. Y todo esto es lo que se ve, mi hermano, allá en Puerto Rico están de fiesta desde el jueves. And this is what we see in our times in Puerto Rico. They are partying since Thursday. Multitudes de gente. Many people. Imagínense que la trompeta sonase en ese momento, este fin de semana. Imagine that the church and the rapture. Dios tenga misericordia God have mercy de las vidas que viven como si Cristo nunca existiese. of those lives that live like Christ and God doesn't exist. Hay muchos que piensan que el infierno es aquí en la tierra. Many think that hell is here on earth, which is the closest thing that you will be to hell. Amén. Pero es muy diferente. But it is way different, the eternal suffering. Porque aquí tenemos aire acondicionado. Because here we have more pleasures. Nos reímos y nos gozamos. We can laugh or we can rejoice. Pero allá en ese lago de fuego y de azufre, But here in the lake of fire, la segunda muerte, the second death, que es la muerte eterna, which is the eternal death, que de allí no se va a escapar nadie. that from there nobody will be able to run away. Para escapar de esos juicios, Nobody will be able to run away from the judgment. para escapar de esos juicios, To run away from those judgments. To escape. el tiempo es ahora. The time is now.
Hoy es el día aceptable, Today is the acceptable. porque no sabemos lo que sucederá mañana. Because we don't know what tomorrow brings. Estaba viendo una noticia, una muchacha en Puerto Rico, I was watching the news trabajando en el negocio, of a young lady working, tranquilamente trabajando, peacefully working. y de momento se metió un carro en el negocio, Then all of a sudden a vehicle le dio y la pilló y murió allá al instante. rammed into the building of where she worked and ran right over her and killed her. Estoy seguro I am sure que ella no sabía that she did not know que ese iba a ser el último día that was going to be her last day. de su vida. Sí, Señor, aleluya. Por eso la Biblia nos manda a estar preparados That's why the Bible en todo instructs tiempo. us to be ready at all times. No solamente prepararnos Not only be ready para la venida de for Cristo, the coming of Christ, sino estar preparados but to be prepared si la muerte if death nos sorprende en cualquier momento. Aleluya. surprises us. in Porque any se moment. muere el niño, Because children die, se muere el joven, young men die, se muere el adulto and elderly y se muere el anciano. die. Quiere decir que la muerte no hace acepción de personas. Death doesn't discriminate age. Por eso es importante que mi relación con Dios This is why that my relationship with God esté sólida. is Amén. firm. Que mi fundamento con Cristo That my foundation with Christ esté sólido. is Amén. firm. Aleluya. Yo no sé, ¿verdad?, cuántos le han tocado llegar a un lugar donde necesitaban algo urgente. I don't know how many of you have arrived at a place where you needed something urgently. Y cuando llegó a ese lugar, la puerta estaba cerrada. And when you arrived at that place, you found the doors were locked. Pero necesitaba eso urgente. But you needed what you were looking for urgently. Pero ya la puerta está cerrada. Sí, But the Señor. doors are locked. Eso le sucedió This happened en los días de Noé. Sí, in the Señor. times of Noah. Cuando Noé predicó, fue un pregonero de justicia. When Noah was preaching the righteousness of God in Genesis, Mas sin embargo, las multitudes que habían alrededor de él lo hacían como si Noé fuera un loco. but all the multitude and the many people that were surrounding Noah during that time looked at Noah like he's a crazy. Porque la mente del hombre no comprende las cosas de Dios. Because the natural man doesn't understand the spiritual things. Porque allí no había llovido, en aquel tiempo no había llovido. Because in the times of Genesis, in the times of Noah, rain was not existent. Mas sin embargo, Dios le había dado instrucciones a Noé, Amén. But God had instructed Noah, un hombre justo en aquel a tiempo, righteous man in those times, para que construyese un arca. to build an ark. Y luego la gente no quiso escucharlo, tenían por loco. And then people didn't want to hear and listen to the words that he was announcing. Pero llegó el momento donde Dios cerró la puerta del arca. There came the time where God himself shut the doors of the ark. Hoy la puerta de la salvación está abierta. Today, the door of salvation is open. Está abierta. Hay acceso directo a la presencia de Dios. The door of salvation is open. Ya no necesita un sacerdote para ir delante de un sacerdote para tener acceso a Cristo. We don't need to present ourselves before a man or a high priest. Sino que ahora mismo podemos ir directamente a la presencia de Dios. Usted y yo Now podemos, we can go. a donde quiera que estemos, podemos levantar nuestras manos al cielo, inclinar nuestro rostro y clamar al Dios del cielo, y Dios allí le responde. But now we can go directly to the presence of God by our faith in Christ Jesus. Pero la bola, como decimos nosotros, está en nuestra cancha. But the ball is in our court. Nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer Señor. We must do what Christ is asking us, instructing us to do. para hacer una iglesia sólida, So we can be a strong church, una iglesia a church que sea luz en medio de las tinieblas. can be light in the midst of darkness. Eso es lo que Dios espera de la iglesia en este tiempo. This is what God is asking and expecting of the church in our time. Que seamos luz en medio de las tinieblas. To be light in the middle of darkness. Pero para ser luz en medio de las tinieblas, But in order to be light in darkness, nuestro fundamento
Our foundation tiene que estar sólido. has to be Amén. firm on Christ, on Jesus. Si usted pone un teléfono en el cargador y no lo pone bien a cargar, no va a coger carga. If you plug your phone to the charger and it's not very well plugged, it's not going to charge. Entonces, si nosotros no estamos fundados como Cristo quiere que estemos fundados sobre la roca, no vamos a cargar nuestra vida espiritual. And if we're not completely, entirely have great foundation, build our foundation on Christ Jesus, we're not going to be solid on Christ. Amén. Ya estoy ahora estoy por terminar. A veces de eso voy a terminar pentecostal y sigue uno hablando. Gloria al nombre del Señor. Es que Dios es tan bueno. God is so good. ¿Verdad? Y cuando uno pues se pone a meditar en las cosas del Señor y la palabra misma When you start to la llega a la meditate, mente de uno pues tiene que traer lo que Dios, ¿verdad?, when nos you ha start to dado. meditate on the Word of God, you must bring what God brings to our minds to share. Y ser responsable con la palabra del Señor. And be responsible with the Word of God. ¿Verdad? Sabiendo que le estamos hablando a vidas, Knowing that we are speaking to lives, que todos estamos en el propósito de Dios, that we are all in the purposes of God. porque Dios los creó con un propósito. Because God has created us with a purpose. Pero Dios dejó que el hombre But God leaves man, que tomara la decisión. the ultimate decision Le corresponde al hombre. is man. Free ¿Verdad? Por will. eso Él dijo que el que quiera venir en pos de mí hace una invitación. This is why he says, Si those al- who want to come to Si me, alguno quiere venir en pos de mí, if anybody comes to me, it is an invitation. y no es del pastor, es It's not del of the pastor de los pastor, It pastores. is of the shepherd. Si alguien quiere venir en pos de Cristo, Those that want to come to Christ niéguese a sí mismo. should deny themselves, Tome su cruz, pick diga up their cross, y sígame. and follow me. Y ahí Dios nos va a ayudar para que podamos And from there, Christ will help us tener un fundamento sólido to build our house, y que nada nos derribe, and that nothing will be able to collapse porque on us, tenemos las manos puestas en el arado. because our hands are firm on the. Y mientras mantenga su mano en el arado, When we have our hands firm on Christ, ¿verdad? Después que no miremos atrás, as long as we're Señor, not aleluya. looking backwards, vamos a tener la victoria. we will have victory. Dios me les bendiga, Dios me les guarde para adelante y para el cielo.